Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Y en el día de hoy tenemos que hacer de nuevo un programa de denuncia, porque aquí no nos quedamos callados, porque denunciar la falsa doctrina no es solamente denunciar las herejías, sino también los comportamientos contrarios a la palabra del Señor. Y esto, pues, es evidentemente un caso que involucra ambas, tanto falsas doctrinas como un comportamiento contrario a la ética y la moral que debe prevalecer en un cristiano y sobre todo en un ministro del Evangelio. Y es que vamos a hablar del caso de Pablo David Serrano Muñoz. Este hombre durante muchos años ha sido pastor en Bilbao, en España. Tenía una iglesia independiente llamada Cielos Abiertos, hasta que se descubrió que había caído en adulterio. Los pastores de la zona quisieron arroparlo, ayudarlo, pero él buscó ayuda en Ministerios Ebenecer y parece que en Ebenecer no importa quién les pida ayuda, desde que les dé cobertura y les pague los diezmitos, pues parece ser, creo yo, presuntamente lo apoya. Así que él transformó su iglesia en Ebenecer, Bilbao, y comenzó a desarrollar su ministerio allí. Tiempo después se descubrió por una demanda que él había sido infiel a su esposa con una chica menor de 18 años y ahí es donde comienza el escándalo de Padre y Señor mío. Y sí, señores, las autoridades españolas investigaron el caso y sentenciaron a este hombre a 2 años de cárcel. Tenemos la evidencia documental, tenemos el documento de sentencia. Mire lo que dice aquí. Autoría y participación. El acusado Pablo David Serrano es responsable penalmente en el concepto de autor conforme a los artículos 27 y 28, párrafo primero del Código Penal, por haber realizado directa e inmaterialmente los hechos. ¿Y cuáles hechos? Pues ahí mismo lo dice. Conforme al artículo 182.1, el delito de abuso sexual a persona mayor de 16 años y menor de 18 años, abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia. Está castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Sí, señores. La chica era menor de edad. Inclusive todo esto parece haber comenzado mucho antes. Así que demandan al hombre. El hombre es sentenciado a 2 años de prisión. Él intenta apelar el fallo y esto le dijeron ante la apelación. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Pablo David Serrano Muñoz contra sentencia de 28 de diciembre de 2020, dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección segunda, en el rollo penal ordinario 59-2019, por el delito de abuso sexual a persona mayor de 16 años y menor de 18, que se confirma con imposición de las costas al recurrente. Pero no solamente fue declarado culpable y sentenciado a pagar 2 años de prisión, sino además se le prohibió ejercer el ministerio a partir de su salida de la cárcel durante 3 años según cada cargo. Eran 2 cargos, uno por abuso y el otro por aprovechar su posición de poder sobre la persona abusada. Así que serían 6 años en los que no podría él ministrar ni ser pastor, por lo menos legalmente. La sentencia dice de la siguiente manera. Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 192.3 del Código Penal, se impone al acusado la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio durante 3 años por cada uno de los delitos, concretándose dicha profesión u oficio en la labor de pastor evangélico. Pero, inmediatamente después de salir de la cárcel, el hombre volvió a su iglesia a Ebenecer, sí señores, volvió a Ebenecer y siguió como si nada. Tenemos evidencias de que lleva mucho tiempo predicando, como aquí en estas fotos del 11 de enero, o en estas fotos del 17 de enero, donde estaba ahí dando una conferencia del Espíritu Santo, o estas del 1 de febrero, o estas del 19 de febrero, participando en un evento llamado Palabra Rema en Ebenecer, Bilbao. Incluso el año anterior, en 2025, le celebraron los cumpleaños con bombos y platillos. Pero vale la pena aclarar que en 2021, es decir, después de que él ya estaba sentenciado, la ley en España cambió y se inhabilitó completamente a cualquier abusador de por vida de ejercer este tipo de cargos debido, obviamente, al tipo de falta que habían cometido.
Artículo 57. Requisito para acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título 8º de la Ley Orgánica. O sea, traduzco esto. Este hombre no debió haber vuelto al pastorado ni antes ni después, nunca. No puede volver a pastorear, no puede volver a estar frente a un grupo. Sin embargo, como ya lo vimos, sigue haciéndolo, ha seguido haciéndolo desde que salió. Y acá tenemos una prueba con este video. Y evidentemente siguió compartiendo con jovencitas como lo demuestra esta foto. Un abusador, que fue sentenciado, y que volvió al pastorado. No crean que esto se termina ahí. No. Es que él vuelve a la iglesia y presuntamente vuelve a hacer lo mismo con otra chica menor de edad. Pero esta vez los papás no se quedaron callados y bueno, hubo un escándalo fuera de la iglesia y todo el asunto. Va a venir mi familia de Perú y la vas a tu hija. Enfermo. Eres un enfermo. Eres un enfermo. Para allá, hermano. A una mujer, a una niña, enfermo. Pero ya te metiste con una de Demuéstrame, 17. demuéstrame todo Ya eso. te metiste con una de Papá, 17. El diablo, Yo te enseñé aquí los papeles. Asqueroso. Incluso obtuvimos chats que fueron facilitados por la familia de esta nueva chica, donde él antes regaña al papá de la muchacha por todo esto. Yo no quiero una hija en pecado, no vuelvas a escribir más. Si tanto la amas, entonces hazla feliz. El pastor le contesta, ¿tan duro eres? Sí, qué pena. Amo a Dios sobre todas las cosas. Y el pastor le responde, para que sepas, a tu hija la he respetado al máximo porque tengo un sentimiento hacia ella, pero nunca la trataré como tú lo haces. Es tu hija, es tu hija. Tuviste la oportunidad de tenerla y no lo has hecho, ignorante. Y tú sabes que es así. Tú me serviste de colchón. Y ahí hay una cantidad de material que tenemos que obviamente no hace falta sacarlo en el día de hoy, pero donde él ha hablado con el presunto pastor de esta relación que aparentemente, según los chats que tenemos nosotros, es evidente que existe, de nuevo, con una nueva menor de edad, por lo cual los papás de esta chica decidieron que saliera del país. Ahora bien, la esposa del hombre, porque aquí viene el otro giro de trama, la esposa del pastor está enterada de todo esto. Estuvo enterada desde el principio de la primera vez con la primera chica y está enterada de esta vez con la segunda chica. No voy a sacar todas las evidencias que tenemos de la supuesta pastora, pero voy a dejarlo aquí en pantalla para que si usted quiere pueda pausar y leer lo que esta señora habla, porque realmente es absolutamente irracional y absurdo. Básicamente lo que ella hace es una defensa de su marido. Ella cuestiona a la menor de edad culpándola de destruir su hogar y afirma estar enamorada de su marido y que su marido sigue enamorado de ella y que han seguido teniendo intimidad después de que él comenzó la relación con la chica. Además, afirma que jamás le dará el divorcio. Yo no le diría a esta señora, por lo menos valórese un poquito, señora, por favor. Pero no me crean a mí. Hablamos directamente con alguien que ha sido testigo presencial de toda esta telenovela de La Rosa de Guadalupe, quien nos dio información directa de lo que realmente ha pasado. Escuchen. Bueno, ya conocemos toda la historia, pero para corroborar exactamente lo que estamos diciendo, tenemos a un invitado especial que conoce muy bien el caso. Él es Jeffrey Unco. Jeffrey, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío. Muy bien, aquí desde España. Muy bien. Desde Bilbao. Mi hermano querido, tú conoces este caso de fondo, has estado aquí al frente, has tenido que experimentar todo este proceso. Cuéntanos cuál es tu vínculo con Pablo David Serrano Muñoz. Pues mira, yo llegué al Evangelio, primeramente gracias al Señor, y gracias a que en su tiempo me acogieron muy bien, ¿no? Una familia muy, muy linda en su día, y con los que crecí, fui casi un hijo adoptivo, ¿no? En la casa pastoral. O sea, los conoces plenamente y conoces plenamente. ¿Hace cuántos años conoces a Pablo? Yo de hecho creo que mi bautismo, desde me bautizó él, fue en 2000, me parece que fue en 2017.
me parece. Entonces, yo acepto al Señor en ese rango de edad. Entonces, desde 2017 hasta 2020, 2019, 2020, que se separó ese vínculo, ¿no? con Él. Muy bien, los conoces perfectamente, conviviste con ellos, estuviste en la iglesia también con ellos y conociste también a la primera chica, la chica de la cual hablamos nosotros, con la que tuvo un vínculo y por la cual fue sentenciado, ¿cierto? ¿Conociste a esta muchacha de primera mano? Sí, claro, la conozco muy bien, fuimos muy amigos, ella llegó a la iglesia en aquel entonces que se llamaba Cielos Abiertos, con su familia, su madre, sus hermanos, teníamos muy buena relación. Y entonces tú fuiste testigo de la relación que él tuvo con esta chica. ¿Crees que él fue una pobre víctima de la muchacha? Como pues ya vimos que parece ser que se insinúa en algunas oportunidades. Sí, para mí el proceso fue bastante largo para luego saber lo que había pasado, pero yo creo que el momento exacto fue cuando yo me encuentro en el juzgado escuchando las declaraciones de él, de todo lo que él decía y todas las pruebas que estaban sacando. Y cuando ella también entra en el juzgado y dice todo lo que ella pasó, fue cuando en mí algo ocurrió. Dije, wow, es que esto no puede ser. Aquí hubo manipulación emocional. Claro, al final la niña acababa también enamorándose por su labia, por su autoridad que usaba. Entonces yo entendí que realmente aquí había una víctima, no que era una relación correspondida, sino que había una víctima. Y yo me había creído la historia anterior, ¿no? que él decía antes. Tú creíste toda la historia que él planteó, pero ya en el juzgado te diste cuenta que la víctima era ella. ¿Qué edad tenía ella? Ella para entonces ya habría cumplido sus 17, cerca de sus 18, ¿sí? Ajá. 18. Entonces estamos hablando de que la relación fue entre sus 16 a 18 años, por lo que se sentencia en el papel, ¿no? ¿Y Pablo qué edad tendría? Sus 40 y algo, ¿no? Mucho. 40 y algo. ¿No? Creo que está cerca de sus 50 ahora. Uh-huh. Él es descubierto, un grupo de pastores intenta ayudarlo, ¿cierto? Allá en Bilbao, pero él se niega. ¿Y qué hace? Yo lo viví de esta manera, ¿verdad? Yo lo viví de esta manera. Yo, cuando venían los pastores a ayudar, a intentar restaurarlo, fue cerrar la puerta esa. No sé por qué, la verdad, no sé por qué él sabría cerrar la puerta y viaja a Honduras a coger la cobertura de allá, de esa iglesia, de Benecer, Honduras, y viene con diciendo, no, ahora somos de Benecer, vamos a hacer la transición y ya pues empezar a implementar todo lo que tiene que ver con el sistema de Benecer. Uh-huh. Y después es que viene la demanda, él termina en prisión durante 2 años, luego sale, ¿y cómo lo recibe la iglesia después de que salió? Pues eso, yo cuando me enteré, ¿no? de todo eso, de que algunos me contaban, ¿no? De que habían dicho que cuando él estaba en la cárcel había ido de viaje. Algunos decían que fue de viaje, otros que fue y llega como un héroe. De hecho, yo tengo una conversación con un buen amigo mío que se quedó en Benecer, donde él me decía que sea como sea, porque yo cuando salí de la iglesia, sea que tengas razón o no, o que lo que estás haciendo, yo a mi padre, lo llamaban padre, a mi padre no lo voy a dejar nunca. Wow. Sea lo que sea que haga, no lo voy a dejar nunca. Y tengo la conversación de cómo él me dice todo eso y me quedé, esto es increíble. Una pastorlatría total. ¿Sí? Total. ¿Y él comenzó a pastorear de una después de que devolvió? Sí, yo no sé si él le esperó un tiempo, pero yo sé que a las pruebas hay de que él volvió otra vez, vuelve a pastorear, tomar otra vez su posición como pastor y volver otra vez a tener la autoridad, ¿no? sobre la congregación. Tremendo esto. Estuvo ahí, tenemos evidencia, ya lo hemos mostrado, de que él ha estado pastoreando todos estos años, pero aparte, volvió a las viejas andadas, parece ser. Cuéntanos un poquito de eso.
Wow, pues mira, yo ya había olvidado totalmente todo eso. Yo ya pasé también mi proceso en el que por haber salido, ¿no? de Benecer, que entonces yo empecé a entender que eso, yo estaba ya en una secta para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya era alejarme de mis amigos, alejarme de gente que yo ya conocía. Entonces fue un proceso duro, pero yo ya estaba creciendo en otra iglesia, y yo la verdad muy bien, muy tranquilo, y gracias a Dios el Señor juntamente con mi familia nos dio la oportunidad de poder llevar una obra, ¿no? Una obra en un pueblo. Y un día me cae un mensaje, Jeffrey, necesito hablar contigo, una llamada. Lo cojo y me dijo, Jeffrey, ha vuelto a pasar. Y yo, ¿qué? No, pues. Ha vuelto a ocurrir. Sí, ha abusado otra vez a otra niña y no sé qué, y no sé cuánto. Yo decía, esto no puede ser. Y así ha sido, así es como yo me enteré de que de nuevo volvió a ocurrir. Dios mío, qué cosa tan impresionante, hermano. Entonces vuelve a ocurrir este caso otra vez con una muchacha joven. ¿Qué edad tiene la chica? Mira, pasa casi exactamente igual. O sea, pasa casi exactamente lo mismo. Entre sus 16 a sus 18 años, en que él empieza a hablar con él, tener contacto y todo eso. Ahora actualmente tendrá 19 la niña, ¿no? Pero desde sus 16 empieza el mismo, no sé, no sabe cómo decirte, pero la misma jugada, ¿no? Con ella. Entonces, entre sus 16, sus 18, que ahora 19 tendrá, empezó a endulzarle los oídos a esta muchacha. Muy bien, nosotros hemos presentado evidencia de él escribiéndole, teniendo conversaciones con el papá de la chica, hemos presentado evidencias también de esto que aparentemente, presuntamente está volviendo a pasar, ¿sí? La pregunta es, ¿él sigue pastoreando? Mira, lo más... creo que en esta cosa me acuerdo que la madre me decía algo, me decía, esta vez se ha metido con la familia equivocada, ¿verdad? Porque ellos sí que no se lo han tomado tan a la ligera en esta segunda ocasión. Ellos como familia hicieron la investigación. Para mí personalmente creo que lo más importante, y yo lo que les dije a la familia, era su restauración, que se restauraran como familia, ¿no? Pero sí es verdad que David se empeñó a hablar directamente con los padres, a decirles que él estaba enamorado de la muchacha y que se quería ir con la muchacha. Entonces, de ahí el enojo del padre, el enojo de la madre, de, a ver, ¿qué dices? Estás casado, ya lo hiciste en su día otra vez, y ¿cómo vienes a decirnos esto? ¿No? De ahí ese cabreo de la familia, justificado al final, es su hija, su única hija del padre. Y de ahí hubo esa charla, ¿no? Entre David y el padre se le ve molesto de que al final tú siendo pastor, tú siendo mi pastor, te metes con mi hija y encima vienes a decirme a mí que quieres irte con mi hija. Obviamente me voy a enfadar, ¿no? Y claro, con la hija también, pues al final ha entrado pecado a la casa, él en su furor, ¿no? Y es triste todo lo que ha pasado, la verdad. Sí, pero él sigue pastoreando, Benecer no ha dicho nada, el Estado no ha dicho nada tampoco, porque pues él se supone no debería estar haciendo eso. Actualmente entiendo que no, por lo que yo sé, entiendo que no está predicando, pero sí que la iglesia, como pasó anteriormente, esperan y oran para que vuelva. Sí. Es el kit de la cuestión, de como que están a la espera de que él se arrepiente, como dice la pastora en el mensaje, le dice, no, yo no me voy a divorciar de él, esperaré porque va a volver y volverá, y eso lo mismo que hicieron anteriormente, lo mismo parece ser que se quiere hacer en este caso. Y a Benecer, pues a saber, porque la iglesia se queda ahí, pues la pastora, ahí seguirán haciendo sus eventos, sus tal, como si no ha pasado nada. Pero las personas que se hayan opuesto a lo ocurrido,
hay que tacharlos, no hay que hablar con ellos, porque los malos son ellos, los malos son la familia, es la muchacha, y eso también es triste, triste. Muy bien. Para finalizar, Jeffrey, un mensaje para las personas que están escuchando esto, para quienes lo conocen y para quienes tal vez han sido víctimas y siguen sin hablar, están en el silencio. Sí, mira, antes de eso yo quisiera leer 1 Timoteo 2:3, que dice, que habla de los requisitos de un obispo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedado, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y también hablando a las familias, que tengan mucho cuidado, porque sin darte cuenta, cuando hay una autoridad y esa autoridad empieza a meterse en tu mente, a alejarte de tus familiares, entiende que ahí no está obrando el Señor. Y que los padres tengan cuidado con las niñas, que se acerquen demasiado a los pastores, que tengan mucho cuidado y que cuiden bien sus hijos, sus hijas, y cuiden su hogar y puedan analizar bajo la luz de la palabra lo que el Señor nos enseña y que califiquen bien qué pastor tienen allá en sus congregaciones. Muchísimas gracias, Jeffrey. Dios te bendiga y muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias, amigo. Finalmente, mis hermanos queridos, tengo que recordar 2 Timoteo capítulo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y pasando al verso 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Parece que Pablo hubiese conocido todo este tipo de casos. Así que hacemos un primer llamado. El primer llamado es a las autoridades, a que estén pendientes si este hombre incurrió en una falta legal. No lo sabemos. Aparentemente, presuntamente, según lo que acabamos de analizar de la ley española, así fue. Y si así fue, pues que la ley recaiga sobre él. Además, que presuntamente, aparentemente, es un reincidente en un delito por el cual ya se le había condenado. Hacemos un llamado a las instituciones y autoridades españolas a que no dejen esto en el aire, porque si lo dejan así marca precedente y otros sinvergüenzas en otros lugares harán lo mismo. En segundo lugar, hacemos un llamado a la iglesia a Benecer, que respondan, porque cuando uno deja que una persona utilice el nombre de la iglesia y no está pendiente, y puede ser que no sean ellos los responsables de lo que este hombre ha hecho, pero ya que se sabe lo que ha hecho y que se conoce lo que ha hecho, pues entonces digan, este hombre ya no trabaja con nosotros, este hombre no lo escuchen, este hombre no hace parte de la iglesia. Deberían por lo menos decir esto, deberían por lo menos pronunciarse. ¿Cómo es posible que dejen ingresar a su iglesia a un hombre con antecedentes de infidelidades? Y que aún así, después de que sale de prisión, sigan patrocinándolo para que siga desarrollando su presunto ministerio. O sea, no. Un hombre que ha estado en prisión por unos cargos como estos, después de supuestamente ya haber sido hasta pastor, no puede volver al ministerio. No puede estar ejerciendo el ministerio. No puede estar en contacto con jóvenes ni jovencitas, muchísimo menos. ¡No! Bien lo dice la ley. Y así deberían también tenerlo las iglesias por norma. Porque son personas que ya no son intachables. Son personas que sobre ellos, así se hayan arrepentido, ya llevan una marca de haber cometido un pecado bastante grave y haber sido o hecho algo ilegal. Así que hacemos un llamado de atención a todas estas personas. Les hacemos el llamado de atención a las personas que tienen que ver con la ley en España y también a la iglesia local. Si usted está allá en Ebenecer Bilbao, cuídese. Si usted ve casos así similares, escríbanos a biblialibre@gmail.com. Si tiene las evidencias, lo investigaremos y lo publicaremos. Queremos que este señor Pablo salga y dé su versión. Lo invitamos, aquí está nuestra pantalla para que dé su versión de los hechos. Queremos escucharlo, queremos oír cuál es su versión. Pero definitivamente, más allá de eso,
no debería haber estado predicando nunca, ni una sola vez después de que salió de prisión. Eso es lo correcto. Pero bueno, ¿qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, comparta este video por todas las redes sociales para evitar que suceda esto mismo en otros lugares. Dele like y suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.